Llegué a la casa y encontré las paredes desnudas, el eco hueco de mis propios pasos y una pequeña nota de papel sobre el piso de madera. Esperamos que encuentre su camino, mamá. Soy Norma. Ya pasé los 65 años, pescadora jubilada que vendía en la playa en Colonia Libertad. Aquel martes había comenzado como cualquier otro día bajo el cielo claro de Tijuana. El sol calentaba las calles empinadas de mi barrio y el viento traía ese olor a polvo, a tortillas de maíz recién hechas y a la lejanía del mar que tanto conozco. Había salido temprano, caminando con la calma que dan los años, para visitar a una vieja amiga en el centro. Al regresar, subiendo por las banquetas irregulares de la Colonia Libertad, saludé al panadero, acaricié al gato callejero que siempre duerme en mi barda y empujé la puerta de entrada. No estaba cerrada con llave. El primer golpe no fue visual, fue sonoro. Las casas tienen una voz, un zumbido natural compuesto por el motor del refrigerador, el tic-tac de un reloj de pared, el crujir de los muebles. Mi casa estaba en absoluto y sepulcral silencio. Di un paso adentro y mis viejos zapatos desgastados resonaron contra el piso con una fuerza que me heló el pecho. La sala estaba vacía. No estaba el sillón de tela floreada que compré con meses de ahorros, ni la pequeña televisión donde veía las noticias, ni siquiera las cortinas de encaje. Solo quedaban las marcas rectangulares de polvo en el suelo, dibujando fantasmas de los muebles que alguna vez habitaron mi hogar. Caminé hacia la cocina, sintiendo que el aire se volvía espeso. El refrigerador había desaparecido. La estufa, que tantas veces calentó caldos de pescado para alimentar a mi familia, también se había ido. Solo dejaron el tubo del gas colgando, como una vena cortada, y un par de platos de plástico baratos en la tarja. Fue entonces cuando vi el papel doblado en el piso, justo donde solía estar la mesa del comedor. Me incliné despacio. Mis rodillas ya no tienen la misma fuerza de antes, pero mi pulso estaba extrañamente firme. Desdoblé el papel. Era la letra de Elena, mi única hija. Una caligrafía redonda e infantil que contrastaba con la crueldad de sus palabras. Roberto y yo necesitamos nuestro propio espacio. Nos llevamos las cosas para empezar de nuevo. Esperamos que encuentre su camino, mamá. Me quedé de pie en medio de la cocina vacía, sosteniendo ese pequeño trozo de papel. Cerré los ojos por un momento y la imagen de mi hija vino a mi mente. Su piel blanca y delicada, sus ojos claros que siempre esquivaban mi mirada cuando sabía que estaba haciendo algo mal. Y detrás de ella, siempre Roberto, su esposo, un hombre de rostro pálido, manos suaves y sonrisa oportunista, que llevaba 3 años viviendo bajo mi techo sin aportar un solo peso para el pan. Su madre es una carga, Elena. Le había escuchado decir a Roberto unas semanas atrás, a través de la puerta entreabierta de su habitación. Huele a sal, a pescado viejo. No podemos traer a mis amigos a esta casa. Necesitamos algo mejor, algo nuestro. Es su casa, Roberto, había respondido mi hija, aunque su voz sonaba débil, sin convicción. Pero nosotros somos el futuro, sentenció él, con esa arrogancia de los que creen que el mundo les debe todo. Ella ya vivió. Es hora de que nos deje volar. Yo no dije nada en ese momento. Me tragué el nudo en la garganta, me lavé las manos en el lavadero del patio y seguí limpiando la escama de los pescados que me daban de comer. Durante décadas, mi rutina fue la misma. Levantarme de madrugada, ir a la playa, recibir la pesca fresca, limpiarla y venderla bajo el sol inclemente de Baja California. Con ese olor a mar impregnado en mis ropas, pagué la escuela de Elena. Le compré vestidos bonitos para que no se sintiera menos que sus compañeras, y levanté estas paredes bloque por bloque en la Colonia Libertad. Y ahora me dejaban esto, la nada, un cascarón vacío. Se habían llevado todo lo que consideraban de valor para amueblar su nueva vida, dejándome a mí, la vieja pescadora, descartada como la cabeza de un pescado que ya no sirve. Caminé hacia mi habitación al fondo del pasillo. La puerta estaba abierta de par en par. Tampoco estaba mi cama de latón, ni mi cómoda de madera. Solo habían dejado mi ropa vieja tirada en una esquina, hecha un montón, como si fuera basura que no valía la pena empacar. Y en la otra esquina, olvidada y cubierta de polvo, estaba mi vieja balanza de pesca oxidada. Ese era el único objeto de mi pasado que no se atrevieron a tocar. Seguramente Roberto la vio.
arrugó su nariz pálida con asco y le dijo a Elena que dejara esa chatarra vieja. Para ellos, era el símbolo de mi pobreza, el recordatorio de un oficio humilde que les daba vergüenza. Caminé hacia la balanza. Me agaché a su lado y pasé mis manos ásperas por el metal carcomido por el óxido y la brisa marina. Una sonrisa lenta y calmada comenzó a dibujarse en mi rostro. Ellos miraban el mundo a través del cristal de la ambición barata y la apariencia. Yo, en cambio, aprendí a guardar mis secretos donde los ojos codiciosos nunca buscan. Con un esfuerzo tranquilo, empujé la pesada balanza hacia un lado. El metal raspó contra la madera del piso, emitiendo un sonido áspero que rebotó en las paredes vacías. Debajo de donde había estado la máquina durante los últimos 10 años, había una tabla de madera de pino, ligeramente más oscura que las demás. Mis dedos, curtidos por años de manejar cuchillos y redes, encontraron la pequeña hendidura en el borde de la tabla. Hice palanca con firmeza. La madera cedió con un chasquido sordo, revelando un hueco oscuro en el contrapiso. Metí ambas manos en la cavidad y sentí el roce de una gruesa lona encerada. Estaba fría al tacto. Con cuidado, tiré del bulto hacia arriba. Era pesado, mucho más de lo que mis brazos cansados estaban acostumbrados a cargar en estos días, pero la adrenalina silenciosa que corría por mis venas me dio la fuerza necesaria. Lo saqué y lo dejé caer sobre el piso con un golpe seco y metálico. Desaté los gruesos nudos de cuerda náutica que cerraban el paquete. Capa tras capa de lona se abrieron como los pétalos de una flor antigua, hasta que el contenido quedó expuesto a la luz dorada de la tarde que entraba por la ventana sin cortinas. Allí estaban, joyas de oro macizo, cadenas gruesas, anillos con piedras preciosas, esclavas grabadas y un pequeño frasco de vidrio lleno de monedas de oro, centenarios puros que brillaban con una intensidad desafiante. $500,000 en oro y plata, el verdadero tesoro de mi vida. Roberto siempre se quejaba de que yo era una tacaña, que ganaba dinero en la playa y no compraba cosas modernas para la casa. Elena me reclamaba por usar los mismos zapatos durante 5 años. Ellos creían que yo vivía al día, que cada peso que ganaba se iba en comida y en mantener la casa. Lo que esos dos ingratos nunca entendieron es que las mujeres de mi generación no guardamos el dinero en bancos que cobran comisiones, ni lo gastamos en lujos vacíos para impresionar a los vecinos. Lo convertimos en oro. El oro no pierde valor. El oro no se echa a perder. Y lo más importante, el oro puede esconderse bajo los pies de quienes te desprecian. Cada buena temporada de pesca, cada venta grande a los restaurantes de Rosarito, yo tomaba mi ganancia, cruzaba la ciudad y compraba piezas de oro. Las iba guardando una por una, pensando que algún día, cuando mis manos ya no pudieran limpiar pescado, tendría con qué sostenerme. Pensaba, en mi ingenuidad de madre, que algún día usaría esto para asegurarle un techo a Elena si alguna vez Roberto la dejaba. Qué equivocada estaba. Los dos eran igual de sinvergüenzas. Tomé una gruesa cadena de oro entre mis dedos. El metal estaba frío, pero me quemaba de una forma reconfortante. No iba a derramar una sola lágrima por ellos. Llorar es para los que han perdido la esperanza, y yo no había perdido nada más que el peso muerto de 2 personas que no sabían lo que es el amor ni la lealtad. Volví a atar la lona encerada, apretando los nudos con una fuerza que no sabía que aún tenía. Metí el pesado bulto dentro de un viejo morral de tela tejida que había quedado entre mi ropa tirada. Me colgué el morral al hombro, acomodé mi suéter y miré la casa vacía una vez más. Creían que me habían dejado en la ruina, creían que al llevarse el refrigerador y las camas me estaban quitando la dignidad. Sonreí. El silencio de la casa ya no me parecía aterrador, sino liberador. Respiré profundo, di media vuelta y salí, dejando la nota de Elena exactamente donde la encontré, en el piso, junto a la nada. Cerré la puerta principal de la casa. Fue un acto casi cómico, pasarle llave a un lugar que ya no tenía nada adentro, pero soy una mujer metódica. El clic de la cerradura sonó como un punto final en un capítulo de mi vida. Me acomodé el morral de tela sobre el hombro derecho. El peso del oro me recordaba a cada paso que la verdadera seguridad no se muestra, se carga en silencio. Comencé a bajar por las calles empinadas de la colonia Libertad.
El sol de la tarde bañaba de luz naranja las fachadas de las casas y el cerco fronterizo que se veía a lo lejos cortando las colinas. A pesar de mis 65 años, mi paso era firme. No caminaba como una mujer derrotada o abandonada. Caminaba como alguien que acaba de despertar de un largo y pesado sueño. «Buenas tardes, doña Norma», me gritó desde su pórtico don Manuel, el carpintero del barrio, un hombre mayor de manos curtidas y piel clara, quemada por el sol. «¿Va de paseo?» «A hacer unos mandados, Manuel». «La tarde está muy bonita para quedarse encerrada», le respondí con una voz baja y tranquila. No había necesidad de que el barrio supiera de mi tragedia personal. La dignidad es un escudo que se pule con discreción. Llegué a la avenida principal y esperé en la esquina. Un taxi de ruta, de esos blancos con franjas naranjas que recorren Tijuana de extremo a extremo, se detuvo frente a mí. Subí con cuidado y me senté en la parte de atrás, junto a la ventana. El vehículo arrancó, sumergiéndome en el bullicio normal de la ciudad. El claxon de los carros, la música norteña saliendo de alguna tienda, el murmullo de la gente en las banquetas. Mientras miraba por la ventana cómo el paisaje cambiaba de las colinas polvorientas a las calles más asfaltadas de la zona Río, mi mente viajaba a los últimos meses en esa casa. Las señales siempre estuvieron ahí, claras como el agua de la playa al amanecer, pero una madre a veces elige la ceguera por amor. Recordé las tardes en que yo llegaba cansada, y Roberto, sentado en mi mesa, con su tez pálida y su ropa planchada que yo misma pagaba, me miraba de arriba a abajo con desdén. «Elena, dile a tu madre que no deje sus botas llenas de arena en la entrada. Da un mal aspecto», decía él, sin siquiera dirigirme la palabra, como si yo fuera un mueble más de la casa. «Mamá, por favor, trata de no ensuciar tanto», repetía mi hija, con los ojos bajos, sumisa a los caprichos de aquel hombre aprovechado. Y yo, en lugar de ponerlos de patitas en la calle, tomaba mis botas, las limpiaba en silencio en el patio y me iba a mi cuarto a contar las monedas del día. Yo creía que aguantando sus desplantes mantenía unida a mi familia. No me daba cuenta de que solo estaba engordando a 2 cuervos que eventualmente intentarían sacarme los ojos. El taxi se detuvo frente a una sucursal bancaria grande, de fachada de cristal, en el centro comercial de la zona Río. Pagué el pasaje con unas monedas que llevaba en el bolsillo de mi suéter y bajé. El cambio de temperatura al entrar al banco fue brusco. El aire acondicionado enfriaba el ambiente pulcro y silencioso. El lugar olía a papel nuevo y a perfume caro, muy diferente al olor a sal y esfuerzo al que yo estaba acostumbrada. Me acerqué a la señorita de recepción, una joven de piel muy blanca y cabello recogido, que me miró por un segundo con esa sutil indiferencia que algunos jóvenes reservan para los viejos de ropa sencilla. «Buenas tardes, señora». «¿En qué le puedo ayudar?», preguntó mecánicamente. «Buenas tardes, señorita. Necesito abrir una caja de seguridad y hablar con el gerente de cuentas», dije, usando mi tono más calmado, mirando fijamente sus ojos. Ella parpadeó, sorprendida por la firmeza de mi voz. Miró mi suéter desgastado y luego mi rostro. Supongo que vio algo en mi expresión que no le dejó margen para dudar. «Claro que sí, tome asiento». En un momento la atienden. Esperé 15 minutos. El peso del morral en mi regazo era mi ancla. Cuando finalmente me hicieron pasar a la oficina del ejecutivo, un hombre formal de traje gris, le expliqué lo que necesitaba. En menos de 1 hora, había alquilado la caja de seguridad más pequeña, pero más segura que tenían. Cuando me llevaron a la bóveda y me dejaron sola con mi caja de metal, abrí el morral. Saqué la lona encerada y la acomodé dentro del cajón de acero. Al empujar la caja hacia adentro y girar la llave, sentí que una montaña entera de estrés se desprendía de mis hombros. Mi futuro estaba asegurado. $500,000 a salvo de manos codiciosas. Me guardé la llave de la caja en un pequeño bolsillo oculto que yo misma había cosido dentro de mi ropa interior. Las mujeres de mi edad sabemos que los bolsillos de afuera son solo para las llaves de la casa y el cambio del camión. Salí de la bóveda, pero antes de abandonar el banco, saqué de mi viejo bolso de mano una carpeta de plástico color manila. La abrí en la sala de espera y saqué un fajo de papeles impresos con sellos oficiales. Me senté en uno de los sillones de espera y comencé a leer las letras pequeñas, pasando el dedo por cada renglón. Eran los documentos de mi casa.
la escritura original. Mi mente voló a un recuerdo de hace casi 8 meses. Roberto había llegado una tarde con una sonrisa fingida y un folder bajo el brazo. Se sentó a mi lado mientras yo tomaba mi café con pan dulce. «Suegra», me había dicho, usando un tono meloso que siempre me causó desconfianza. «Fui a la municipalidad a ver lo del permiso de la barda del patio que se está cayendo. Me dijeron que necesitamos actualizar unos datos. Aquí le traigo el papel para que lo firme y yo me encargo de todo el trámite. No quiero que usted ande haciendo filas bajo el sol a su edad». Esa había sido su táctica. Usar mi edad como pretexto para incapacitarme. Yo tomé el papel. La letra era muy pequeña, llena de términos legales. A mis ojos cansados les costaba leer, pero mi instinto estaba más afilado que nunca. Vi la palabra cesión perdida en el segundo párrafo. «Lo voy a leer con calma en mi cuarto, Roberto, y mañana te lo firmo», le respondí aquella vez, guardando el papel bajo mi brazo. «No se preocupe, es pura formalidad, pero firme rápido para no perder el turno», insistió él, con el rostro pálido ligeramente tenso. Esa misma noche, mientras ellos dormían, yo leí el documento con una lupa vieja. No era un permiso para una barda. Era un poder notarial amplio y una promesa de cesión de derechos sobre la propiedad a favor de Roberto. Planeaban adueñarse de la casa por la vía legal, aprovechándose de mi supuesta ignorancia. Al día siguiente, salí muy temprano. Fui directamente a la notaría del centro, donde el licenciado que conocía desde hacía años me confirmó mis sospechas. «Doña Norma, si usted firma esto, este hombre puede vender su casa mañana mismo y dejarla en la calle», me advirtió el notario. Yo no hice un escándalo. No llegué a gritarles ni a reclamarles. Simplemente volví a casa y le dije a Roberto que el notario me había dicho que había un error en un número de lote y que no se podía firmar. Él maldijo por lo bajo y nunca más volvió a tocar el tema. Pero lo que Roberto y Elena no sabían, lo que los muy oportunistas nunca investigaron, fue lo que hice la semana siguiente a ese incidente. Sentada en el banco, acaricié el documento oficial de mi carpeta. Semanas después de su intento de robo, fui al registro público de la propiedad y firmé un fideicomiso, bloqueando cualquier intento futuro de que alguien, incluso mi propia hija, pudiera tomar la casa o usarla como garantía sin mi presencia física y un doble candado legal. Mi casa era un búnker de papel. Cerré la carpeta y salí del banco hacia la calle. El aire de la tarde empezaba a refrescar. Caminé un par de cuadras hasta un pequeño parque con árboles grandes y frondosos. Me senté en una banca de hierro forjado, respirando el aire limpio. Ellos se habían mudado, creyendo que me dejaban sin nada. Se llevaron muebles de madera y aparatos que se descomponen con el tiempo. Pero en su prisa por abandonarme, ignoraron por completo que la dueña absoluta de la tierra, la mujer con los ahorros de toda una vida ocultos bajo el suelo que ellos mismos pisoteaban, era la misma anciana de la que se burlaban. Saqué mi teléfono celular, un aparato sencillo de teclas que solo usaba para llamadas importantes. Marqué el número de mi vecina doña Carmen, que vivía justo enfrente de mi casa en la Colonia Libertad. «Bueno, Normita», contestó Carmen, con su voz amable y ligeramente ronca. «Buenas tardes, Carmen. Disculpa la molestia. Oye, ¿de casualidad esta mañana viste de qué compañía era el camión de mudanzas que se llevó mis cosas?» «Ay, Norma, sí. Fíjate que me asomé porque hicieron mucho ruido. Era un camión blanco de esos de Mudanzas El Sol. Hasta escuché a tu yerno darle indicaciones al chofer. Hablaba bien fuerte. ¿Y alcanzaste a escuchar hacia dónde iban?», pregunté, manteniendo mi tono casual, como si fuera una simple curiosidad. Pues el muchacho, tu yerno, le dijo al chofer que se fueran con cuidado porque la subida para el fraccionamiento Las Palmas estaba muy empinada. «Yo pensé que tú ibas con ellos más tarde en otro carro, Normita. ¿Está todo bien?» «Todo está perfectamente bien, Carmen. Mucho mejor de lo que imaginas. Te agradezco el dato. Nos vemos pronto». Colgué el teléfono. Fraccionamiento Las Palmas, una zona de clase media alta, de casas modernas con vigilancia y jardines perfectos. El lugar exacto donde Roberto siempre soñó vivir para alimentar su ego de hombre exitoso, un éxito que nunca forjó con sus propias manos. Guardé el teléfono en mi bolso y me recargué en el respaldo de la banca. Miré hacia el cielo, donde las primeras nubes grises del atardecer comenzaban a formarse.
Ellos creían que habían escapado de mí. Creían que su humillación al dejarme la casa vacía y esa pequeña nota miserable sería mi fin. No sabían que al llevarse mis muebles me habían quitado también la venda de los ojos. Yo tenía el oro, tenía los documentos de la casa y ahora sabía exactamente dónde se escondían. Roberto pensaba que era muy inteligente. Elena pensaba que al huir se deshacía de su pasado. Pero el destino tiene una manera muy curiosa de cobrar las cuentas, y yo estaba a punto de convertirme en la cobradora más puntual que jamás habrían imaginado. Me puse de pie, alisando la falda de mi vestido limpio y modesto. Era hora de hacer una visita a mi abogado y comenzar a mover las piezas de este tablero. La venganza no se hace con gritos ni con llanto. Se hace con la ley en la mano y la cabeza fría. Y yo tenía ambas cosas. El sol de la tarde seguía brillando alto, pintando las banquetas de la zona río con una luz cálida y clara mientras yo caminaba hacia el despacho de mi abogado. La brisa suave movía las hojas de los árboles plantados a las orillas de la avenida, y el ruido de los motores se mezclaba con las voces de los oficinistas que salían a comer. Yo caminaba despacio, no por cansancio, sino porque cada paso que daba era un pensamiento que acomodaba en mi mente. La tranquilidad que sentía era nueva, un saco que me quedaba a la medida después de haber cargado por años la ropa pesada de las humillaciones. Llegué a un edificio de 3 pisos, con fachada de ladrillo y ventanas de cristal oscuro. Subí las escaleras hasta el 2º nivel, apoyando mi mano derecha en el barandal de aluminio frío. Mi respiración era pausada. Mis manos, esas que tantas veces temblaron de impotencia cuando Roberto me humillaba en mi propia mesa, ahora estaban firmes, cálidas, llenas de una energía que creí haber perdido en mi juventud. Abrí la puerta de cristal del despacho del licenciado Vargas. El lugar olía a café recién colado y a papel viejo, un aroma que siempre me ha inspirado respeto. La recepcionista, una muchacha de tez blanca, con lentes de armazón grueso y una blusa de seda impecable, levantó la mirada de su computadora. «Buenas tardes, señora. ¿Tiene cita?», me preguntó con cortesía, aunque su mirada se detuvo un segundo en mi viejo morral de tela tejida que llevaba cruzado al pecho. «Buenas tardes, señorita. No tengo cita, pero dígale al licenciado Arturo Vargas que Norma Fuentes está aquí. Él sabrá hacerme un espacio», respondí con voz baja y firme, regalándole una sonrisa amable. La muchacha dudó un instante, pero tomó el auricular del teléfono y murmuró unas palabras. Menos de un minuto después, la puerta de madera al fondo del pasillo se abrió de golpe. El licenciado Vargas, un hombre de 60 años, de piel muy clara, cabello encanecido y traje impecable, salió con una sonrisa amplia que le arrugaba las esquinas de los ojos. Lo conocía desde hacía más de 2 décadas, desde que él era un abogado recién graduado y mi difunto esposo y yo compramos el terreno de la Colonia Libertad. «Doña Norma, qué gusto verla. Pase, por favor, pase», dijo, extendiendo la mano para saludarme con afecto. Entré a su oficina, un cuarto amplio con paredes tapizadas de libros de leyes y un escritorio de caoba reluciente. Me senté en la silla de piel frente a él, acomodando mi morral de tela sobre mis rodillas. «Arturo, vengo a darte un poco de trabajo», comencé, sin rodeos, mirándolo directo a los ojos. Él se acomodó los lentes y entrelazó sus dedos sobre el escritorio. «Usted dirá, doña Norma, ¿se trata del fideicomiso que armamos el mes pasado? ¿Hubo algún problema con el registro público?» «El fideicomiso está perfecto, Arturo. Tan perfecto que creo que está a punto de cumplir su propósito antes de lo que imaginábamos. Mis inquilinos acaban de abandonar la casa esta mañana. Se llevaron hasta las camas». El abogado frunció el ceño, su expresión cambiando de la amabilidad a una preocupación profesional. ¿Su hija y su yerno? ¿La dejaron sola? Me dejaron una casa vacía y una nota diciendo que yo era una carga, dije, sin una gota de tristeza en la voz. Ya no había espacio para el llanto en mi pecho. Pero tú y yo sabemos que Roberto no da un paso sin querer sacar ventaja. Quiero que revises en el sistema si ese sinvergüenza ha intentado hacer algún movimiento con la propiedad en los últimos días. Vargas asintió con lentitud, giró su silla hacia la computadora y comenzó a teclear. El sonido de las teclas llenó el silencio de la oficina.
Mientras él revisaba los registros electrónicos, mi mente volvió a las palabras que Elena había escrito en esa nota. Me llamaron estorbo. Me acusaron de arruinarles la vida. ¡Qué ciegos eran! Durante años pagué la comida que se llevaban a la boca. Pagué la luz que iluminaba sus noches. Pagué el agua con la que ese hombre se bañaba. Y su pago fue el desprecio. Doña Norma. La voz de Vargas me sacó de mis pensamientos. Estaba mirando la pantalla con los ojos muy abiertos, su rostro pálido reflejando una mezcla de sorpresa e indignación. Esto es increíble. Dímelo en palabras sencillas, Arturo. ¿Qué hizo el oportunista? Ayer por la tarde, Roberto intentó ingresar un documento en el registro público, un contrato de compraventa a su nombre. Pero no pudo, ¿verdad? Pregunté, sintiendo una chispa de satisfacción. Por supuesto que no pudo. El sistema bloqueó el trámite inmediatamente porque la propiedad está bajo el fideicomiso irrevocable que firmamos. Usted es la única beneficiaria y controladora. Pero eso no es lo grave, doña Norma. Vargas imprimió un par de hojas, se levantó y me las entregó. Eran copias escaneadas de los documentos que Roberto había presentado. Mire la segunda hoja, me indicó el abogado, señalando con su bolígrafo de metal. Me puse los lentes de lectura que saqué de mi morral. Al leer el párrafo, sentí que la sangre se me helaba, no por miedo, sino por la magnitud de su maldad. Roberto había presentado un certificado médico privado, firmado por un doctor que yo no conocía, donde se declaraba que yo, Norma Fuentes, padecía de demencia senil avanzada y que él, como esposo de mi única hija, asumía mi tutela legal temporal para administrar mis bienes. Querían declararme loca, murmuré, levantando la vista hacia Vargas. Mi voz no tembló. Mi tono era hielo puro. Es un intento de fraude procesal gravísimo. Como el documento de cesión que le intentó hacer firmar hace meses no sirvió, ahora recurrió a la falsificación de un estado médico para invalidar su capacidad legal. Si usted no hubiera hecho el fideicomiso, con este papel falso y un notario corrupto, habrían podido traspasar la casa. ¿Creen que estoy sentada en el piso de la casa vacía, llorando mi mala suerte, sin entender el mundo? Dije, esbozando una media sonrisa que no reflejaba alegría, sino una profunda claridad. ¿Qué necesitamos hacer para destruir este papelito, Arturo? Necesitamos evidencia incontestable de su lucidez, y luego podemos presentar una demanda por falsedad de declaraciones e intento de fraude. No. ¿Todavía no? Lo interrumpí, levantando una mano. No quiero asustarlo todavía. Quiero que se sienta seguro, que crea que su plan está funcionando. Pero quiero blindarme. ¿A dónde tengo que ir para demostrar que mi mente está más afilada que la de ese descarado? Vargas sonrió, comprendiendo mi estrategia. Tomó una tarjeta de su tarjetero. El doctor Emilio Mendoza es el psiquiatra forense más respetado de la ciudad. Trabaja mucho con peritajes para el juzgado. Vaya con él hoy mismo, dígale que va de mi parte, que le haga una evaluación cognitiva completa y emita un certificado notariado. Con eso, el papel de Roberto se convierte en su propia sentencia de cárcel. Le agradecí a Arturo, guardé la tarjeta y los documentos impresos en mi morral de tela tejida, asegurándome de cerrar bien el botón de madera. Salí del despacho con un nuevo objetivo. La tarde seguía hermosa. Tomé un taxi y me dirigí al consultorio del doctor Mendoza, ubicado en una zona médica muy exclusiva cerca de la frontera. El consultorio era un lugar sereno, decorado en tonos pastel. El doctor Mendoza resultó ser un hombre alto, de piel blanca y trato sumamente respetuoso. Cuando le expliqué la situación, sin omitir el detalle de la casa vacía y la traición de mi hija, me escuchó con atención, asintiendo lentamente. Pasé 2 horas en esa clínica. Me hizo dibujar relojes, repetir secuencias de palabras, resolver problemas matemáticos, analizar situaciones lógicas y relatar detalles precisos de mi vida y mi patrimonio. Al terminar, el doctor Mendoza dejó su libreta sobre el escritorio y me miró con absoluta seriedad. Señora Norma, usted tiene la memoria y la agilidad mental de una mujer 30 años menor. Su lucidez es absoluta y su capacidad de razonamiento estratégico es admirable. Emitiré un dictamen pericial completo que ninguna autoridad podrá refutar. Estará listo mañana a primera hora. Salí de la clínica cuando el sol ya se estaba escondiendo. Esa noche no regresé a la casa vacía en la Colonia Libertad.
En su lugar, fui a un pequeño pero limpio hotel en el centro de la ciudad. Pagué 3 noches por adelantado con el efectivo que había sacado de mis ahorros. Entré a la habitación, me di un baño con agua caliente y me acosté en la cama limpia. El silencio de la habitación de hotel era un abrazo reconfortante. No había suspiros de fastidio, no había miradas de desprecio. Estaba sola y por primera vez en años estaba en paz. A la mañana siguiente me desperté temprano. El cielo estaba completamente despejado, una mañana clara y luminosa que invitaba a la acción. Fui a recoger el certificado médico del doctor Mendoza, un documento grueso, sellado y firmado que guardé celosamente en mi morral. Luego, caminé hacia la notaría pública número 4. El notario me recibió de inmediato, advertido por la llamada previa de Vargas. «Doña Norma, el licenciado Vargas me explicó lo que desea hacer. ¿Está completamente segura?», me preguntó el notario, un hombre maduro y de expresión solemne, mientras acomodaba los folios en su escritorio. «Nunca he estado más segura en mi vida, licenciado. Quiero revocar cualquier poder previo, real o inventado, y quiero modificar mi testamento. Procedamos entonces. ¿Cómo quedará la nueva disposición de sus bienes? Mi hija Elena Fuentes queda completamente desheredada. No recibirá un solo centavo, ni un ladrillo, ni un recuerdo de mi parte. Toda mi propiedad, el fideicomiso y el dinero en mis cuentas, en caso de mi fallecimiento, pasarán a la Fundación de Niños Huérfanos de la ciudad. Quiero que quede estipulado con cláusulas de inimpugnabilidad, anexando este certificado médico pericial que demuestra mi perfecta salud mental al momento de firmar». El notario leyó el certificado del doctor Mendoza y asintió con aprobación. «Con esto, señora, ni el mejor equipo de abogados del país podría tumbar su voluntad. Su yerno se acaba de meter en un callejón sin salida». Firmé los documentos. Cada trazo de mi pluma era un ladrillo menos en la prisión que ellos habían intentado construir para mí. Al salir de la notaría, mi celular sencillo comenzó a vibrar en el fondo de mi bolso. Me senté en una banca de la plaza cercana, saqué el aparato y miré la pantalla. Era el número de Elena. Acepté la llamada y me llevé el teléfono a la oreja, manteniendo un silencio absoluto. «Bueno, mamá». La voz de Elena sonaba nerviosa, pequeña, como cuando de niña rompía un vaso y esperaba el regaño. Yo no respondí. Solo escuchaba su respiración. «Mamá, sé que debes estar muy enojada. Roberto dice que es mejor así, que necesitas tu espacio y nosotros el nuestro. Ya estábamos muy apretados. Te dejamos la casa para ti sola, para que descanses». De pronto, escuché un forcejeo al otro lado de la línea. La voz de Roberto intervino, arrebatándole el teléfono a mi hija. «Mire, señora», dijo él con su tono arrogante y condescendiente de siempre. «No se haga la víctima. Ya está muy mayor para berrinches. Disfrute la casa vacía, a ver si así aprende a valorar lo que hacíamos por usted. Por cierto, no intente hacer nada raro con la propiedad. Yo ya me encargué de los trámites legales. Usted ya no tiene capacidad para decidir sobre la casa, ¿me entiende? Está senil. Así que quédese tranquilita y en unos meses vemos si la mandamos a un asilo». Escuchar sus palabras de su propia boca no me dolió. Me dio una claridad aterradora sobre la calaña de monstruo que había metido en mi hogar. Mi mano no tembló. Sostuve el teléfono con la firmeza de quien sostiene una sentencia judicial. «Roberto», dije con una voz tan baja, tranquila y fría que parecía venir del fondo del océano, «asegúrate de acomodar muy bien tus muebles en tu nueva casa». Y colgué. Apagué el teléfono y lo guardé en el bolso. La fase del silencio había terminado. Ya tenía los documentos, tenía la salud, tenía el dinero y tenía la verdad. Era el momento de que la fantasía en la que vivían se desmoronara. Pasaron 48 horas. Dejé que se instalaran, que sintieran la falsa seguridad de su nueva vida, que acomodaran sus pertenencias robadas en la casa que rentaban en el fraccionamiento Las Palmas. La mañana que elegí para visitarlos era particularmente cálida. El sol brillaba con una intensidad que hacía resplandecer las calles limpias de esa zona exclusiva. Me bajé del taxi en la entrada del fraccionamiento. Era un lugar cerrado, con bardas altas pintadas de blanco y una caseta de vigilancia con guardias uniformados. Me acerqué a la ventanilla. El guardia,
Un hombre joven de tez clara me miró con cierta duda al ver mi vestido sencillo, mi suéter tejido y mi viejo morral de tela cruzado al pecho. No encajaba en el paisaje de camionetas de lujo y mujeres con ropa de diseñador. «Buenos días, señora». «¿A dónde se dirige?», preguntó el guardia. «Buenos días, joven. Vengo a la casa 42, con la familia Fuentes. Soy la madre de la señora de la casa», respondí con amabilidad, manteniendo la postura recta y la mirada directa. El joven revisó su libreta. «Ah, los nuevos inquilinos. Permítame avisarles, señora. No hace falta que los llame por teléfono. Es una sorpresa. Vengo a traerles unos documentos muy importantes que olvidaron en la mudanza», dije, señalando mi morral. «Puede usted acompañarme si gusta, para seguir el protocolo de seguridad». El guardia dudó, pero mi tono de autoridad serena y educada lo convenció. Salió de la caseta y me acompañó caminando por la calle empedrada. Las casas aquí eran enormes, con jardines perfectamente podados y cocheras dobles. Todo gritaba un lujo que Roberto nunca podría pagar con su sueldo de oficinista mediocre. El abogado Vargas me había explicado cómo lo lograron, usando los documentos falsificados de mi casa para demostrar solvencia y conseguir un contrato de arrendamiento en esta zona. Un castillo de naipes construido sobre el robo. Llegamos a la casa 42, una propiedad de 2 pisos, con fachada minimalista y grandes ventanales. A través del cristal se podían ver mis propios electrodomésticos, el refrigerador de acero que yo pagué con años de ahorro, instalado en una cocina ajena. Me paré frente a la puerta de roble macizo. El guardia se quedó a unos pasos de distancia, observando. Levanté la mano derecha y toqué el timbre. El sonido fue una campanada elegante, muy distinta al timbre estridente de mi casa en la colonia Libertad. Esperé en silencio. Escuché pasos acercándose. La puerta se abrió. Roberto apareció en el umbral, vestido con una bata de seda que seguramente acababa de comprar, sosteniendo una taza de café en la mano. Cuando me vio, su sonrisa complacida se desvaneció en un instante, reemplazada por una expresión de shock total. Parpadeó varias veces, como si estuviera viendo a un fantasma a plena luz del día. Su tez clara se volvió pálida como el papel. ¿Qué hace usted aquí?», preguntó bajando la voz y mirando nerviosamente al guardia de seguridad que estaba detrás de mí. «Buenos días, Roberto. Vine a ver cómo quedó la decoración», dije, con una voz calmada y sin perder el contacto visual. Elena apareció detrás de él, secándose las manos con una toalla. Al verme, soltó la toalla, que cayó al piso de mármol. «¡Mamá!», exclamó, llevándose las manos al rostro. Su sorpresa era genuina, pero su culpa era aún mayor. «Pase, señora Norma. No hagamos un espectáculo en la calle», siseó Roberto, haciéndose a un lado rápidamente para dejarme entrar. El guardia asintió y regresó a su puesto, creyendo que se trataba de una visita familiar normal. Entré a la casa. El interior olía a pintura fresca y a limpiador de pisos caro. Miré a mi alrededor. Ahí estaba mi sala, mi comedor de madera de encino, mis cuadros. Se habían llevado mi vida entera para decorar su mentira. Me quedé de pie en el centro de la sala, con las 2 manos sujetando la correa de mi morral de tela tejida. Roberto cerró la puerta y caminó hacia mí, recuperando su postura arrogante. Infló el pecho, intentando intimidarme con su altura. ¿Cómo supo dónde estábamos? ¿Vino a suplicar que la dejemos vivir aquí? Le advierto de una vez que no hay cuarto para usted. Ya se lo dije por teléfono. Está senil. Necesita estar en su vieja casa donde no estorbe», dijo, usando ese tono de desprecio que tantas veces me obligó a guardar silencio en el pasado. Elena se acercó por detrás de él, con la mirada baja. «Mamá, por favor, vete. Roberto tiene razón. Ya no podíamos lidiar con tus cosas. Tienes tu casa, nosotros tenemos nuestra vida. No hagas las cosas más difíciles». Los miré a los 2. No sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí una profunda y absoluta claridad. Eran 2 extraños. 2 sanguijuelas que finalmente habían sido arrancadas de mi piel. No vine a pedirles asilo, Elena. Y no vine a recuperar los muebles viejos que usaron para aparentar lo que no son, dije, mi voz llenando el espacio amplio de la sala, rebotando en las paredes blancas sin un solo temblor. Vine a entregarles algo. Llevé mis manos al viejo morral de tela tejida, ese mismo morral donde alguna vez cargué mi oro,
donde cargué mi miedo, ahora guardaba mi poder absoluto. Abrí el botón de madera. Roberto se cruzó de brazos, con una sonrisa burlona asomándose en sus labios. ¿Qué nos trae? Unos panes dulces, una de sus bufandas tejidas. Señora, entienda, nosotros ya estamos en otro nivel. Ya no necesitamos de sus pequeñeces, dijo él, soltando una risa corta y despectiva. Saqué la carpeta plástica color manila. La abrí despacio y saqué el primer documento. Roberto, me dijiste por teléfono que ya te habías encargado de los trámites legales de mi casa, que yo ya no tenía capacidad para decidir, dije, extendiendo hacia él un papel notariado. Él dudó un segundo, pero tomó el papel. Leyó el encabezado. Su sonrisa burlona vaciló. ¿Qué estupidez es esta? ¿Un fideicomiso?, preguntó, subiendo el tono de voz. Esto no vale nada. Yo tengo un poder. Yo tengo un dictamen médico. La casa es mía. Usted no sabe lo que hace. Sé perfectamente lo que hago, respondí, manteniendo mi postura. El fideicomiso se hizo hace un mes, mucho antes de tu intento patético de registrar un contrato falso. Ese documento que sostienes bloquea absolutamente cualquier venta, cesión o traspaso que intentes hacer. Mi casa es intocable. Roberto arrugó el papel con furia. «Es usted una vieja aprovechada y mentirosa», exclamó, acercándose un paso, intentando asustarme. «Usted está loca. Tengo un certificado que lo prueba. La voy a declarar interdicta y la voy a meter a un manicomio, ingrata». En lugar de retroceder, di un paso hacia él, obligándolo a detenerse. Mi mirada era un muro de concreto. Saqué el segundo documento de mi morral y lo sostuve frente a su rostro. Hablando de tu certificado falso, te presento el dictamen pericial del doctor Emilio Mendoza, psiquiatra forense del Juzgado de Tijuana, fechado el día de ayer y certificado por notario. Declara mi lucidez perfecta y total. Roberto tomó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente. La palidez regresó a su rostro, esta vez acompañada de una gota de sudor frío que bajó por su sien. Sus manos, esas manos suaves de hombre que nunca ha trabajado bajo el sol, comenzaron a temblar. Esto no puede ser», balbuceó, perdiendo toda su elocuencia. El castillo comenzaba a desmoronarse en su cabeza. «Pero eso no es todo, Roberto», continué usando mi voz más serena, disfrutando cada segundo de su colapso. El licenciado Vargas, que es muy meticuloso, investigó un poco más. Resulta que cuando intentaste registrar el contrato falso en el registro público, dejaste tus huellas en todas partes. Has cometido intento de fraude procesal y, por si fuera poco, usaste esa misma promesa de venta falsa para demostrar aval y rentar esta preciosa casa en la que estamos parados. Elena, que había estado escuchando en silencio, abrió los ojos desmesuradamente y se agarró del respaldo de una silla. «¿De qué habla, Roberto?», preguntó ella con la voz quebrada. «¿Tú me dijiste que habías conseguido un crédito del banco por tu ascenso? ¿Usaste la casa de mi mamá?». Roberto ignoró a Elena. Me miraba a mí con los ojos inyectados en miedo puro. La negación había terminado. Ahora estaba en fase de defensa desesperada. «Usted no va a hacer nada. Es su hija la que vive aquí. Si me hunde a mí, hunde a su propia sangre. Usted no tiene las agallas para mandarnos a la ruina», dijo, intentando sonar amenazante, pero su voz sonaba como la de un niño acorralado. Guardé la carpeta de nuevo en mi morral y lo cerré con calma. Lo miré con lástima. «Yo no hundo a nadie. Ustedes cavaron este hoyo solitos y se tiraron de cabeza. Y te equivocas, Roberto. No tengo por qué tener compasión. Ya modifiqué mi testamento. Elena no recibirá ni un solo clavo de mi patrimonio. La casa, el dinero, todo está fuera de sus manos para siempre. Ustedes para mí, a partir de hoy, no existen». Elena rompió a llorar ruidosamente. Corrió hacia mí e intentó tomar mis manos, pero yo di un paso atrás, evitando su contacto. «Mamá, perdóname. Yo no sabía lo del fraude. Yo solo quería vivir mejor. No nos hagas esto, por favor. Roberto va a ir a la cárcel. Nos van a echar a la calle». Lloraba, suplicando con esa sumisión cobarde que siempre la caracterizó. «Tú escribiste la nota, Elena. Tú me llamaste una carga», dije, mirándola sin parpadear. «Me dejaste tirada como basura. Ahora aprende a vivir con la basura que elegiste como marido». Me di media vuelta para caminar hacia la puerta. «Roberto,
En un acto de desesperación total, se interpuso en mi camino. Su rostro estaba desfigurado por el pánico y la humillación. Ya no era el dueño de la situación, era un estafador descubierto por la persona que más subestimó en el mundo. No puede hacernos esto. Todos estos muebles son míos, yo los traje, algo de aquí me pertenece, reclamó, señalando la sala, perdiendo el sentido de la coherencia. Me detuve frente a la puerta. Acomodé mi morral en mi hombro derecho. Lo miré con la calma de quien ha ganado la guerra sin disparar una sola palabra. Guarda silencio, Roberto. El abogado ya notificó a la agencia de bienes raíces sobre los documentos falsos que presentaste como aval. El dueño de esta casa iniciará el desalojo por fraude mañana mismo. Y sobre mis muebles, disfruta sentarte en ellos hoy. La denuncia por robo de propiedad ya fue ratificada en el Ministerio Público esta mañana. Las facturas originales de cada electrodoméstico están a mi nombre. La policía no tarda en venir a recogerlos. Roberto se quedó paralizado. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus rodillas parecieron perder fuerza y se apoyó contra la pared. Elena seguía llorando en el centro de la sala, cubriéndose el rostro con las manos. Abrí la puerta principal y salí al pórtico. El sol brillante de la mañana me recibió de golpe, calentando mi rostro. Respiré el aire limpio del fraccionamiento por última vez. Caminé por la banqueta hacia la salida, con paso firme, dejando atrás los lamentos ahogados que provenían del interior de la casa. El verdadero precio de su traición apenas comenzaba a cobrarse. Caminé por la banqueta hacia la salida del fraccionamiento exclusivo, con el paso tranquilo de quien ya no tiene deudas con la vida. El sol de media mañana calentaba mi rostro, y por primera vez en muchos meses sentí que sus rayos me acariciaban de verdad, sin el filtro gris de la tristeza y la humillación. Al llegar a la caseta de vigilancia, el guardia joven me hizo un leve asentimiento con la cabeza. Yo le respondí con una sonrisa genuina. Él no tenía idea de que, detrás de mi apariencia de señora mayor, con un viejo morral de tela tejida cruzado al pecho, acababa de derrumbarse un imperio de mentiras. Salí a la avenida principal y le hice la parada a un taxi de sitio. Me subí al asiento trasero, que olía a limpiador de pino y a vinil viejo, un aroma que me pareció infinitamente más honesto que el perfume caro que impregnaba la casa de Roberto. «A la Colonia Libertad, por favor, joven», le dije al chofer, acomodándome contra el respaldo. Mientras el vehículo avanzaba por las calles de la ciudad, dejé que mi mente se vaciara. Muchas mujeres de mi edad, en mi situación, estarían llorando a mares. Nos han enseñado desde niñas que el papel de la madre es el del sacrificio eterno. Nos dicen que debemos aguantar los desprecios, las malas caras y hasta los robos de nuestros propios hijos, todo en nombre del amor materno. Nos convencen de que, si cerramos la puerta, somos malas madres. Pero mientras miraba por la ventana cómo los edificios modernos daban paso a las casas de un piso y a los comercios de barrio, supe que yo había roto esa cadena. Cortar el lazo con Elena dolió, por supuesto que dolió. Sentí una punzada en el pecho al recordar su rostro empapado en lágrimas, suplicando cobardemente, pero el dolor de perder a una hija ingrata era un pinchazo pasajero comparado con la agonía lenta de dejar que me robaran la dignidad y la vida en mi propia cara. Yo no era una mártir, yo era Norma, y merecía respirar en paz. Llegué a mi calle en la Colonia Libertad. Pagué los 100 pesos del viaje y bajé del taxi. El ruido habitual de mi barrio me recibió como un abrazo cálido. A lo lejos se escuchaba la música de cumbia de la carnicería de Don Memo, el ladrido de los perros callejeros y el pregón del vendedor de tamales. Todo aquí tenía vida, tenía color, tenía verdad. Caminé hasta mi casa. Abrí el cancel de herrería negra con mi llave y luego la puerta principal de madera. Al entrar, la casa estaba vacía. No había sala, no había comedor. El espacio del refrigerador en la cocina era un hueco blanco y triste. El eco de mis propios pasos resonaba en las paredes desnudas. Cualquier otra persona habría sentido desolación al ver su hogar despojado de los muebles que costaron años de trabajo. Pero yo me paré en medio de la sala vacía, cerré los ojos y respiré profundamente. El aire ya no se sentía pesado. La sombra de Roberto vigilando cada uno de mis movimientos. La mirada de reproche de Elena cuando yo me servía una segunda taza de café. El miedo constante a decir algo equivocado. Todo eso había desaparecido.
La casa estaba vacía de muebles, pero estaba llena de libertad. Caminé hasta la cocina, encendí la estufa vieja que me habían dejado por considerarla inservible y puse a hervir agua en una ollita de peltre. Me preparé un té de canela, me senté en un banco de madera que encontré en el patio trasero y disfruté del silencio. Era mi casa, y nadie, nunca más, me diría que yo era una visita en mi propio hogar. 3 días después, la tranquilidad de mi mañana se vio interrumpida por el sonido pesado de un motor diésel deteniéndose justo frente a mi banqueta. Me asomé por la ventana. Era un camión de mudanzas grande, escoltado por una patrulla de la policía municipal. Detrás de ellos se estacionó el automóvil sedán color plata del licenciado Vargas. Salí al pórtico, secándome las manos en el delantal. El abogado bajó de su auto, vistiendo su impecable traje gris, y caminó hacia mí con una sonrisa de satisfacción que no intentaba ocultar. «Buenos días, señora Norma», me saludó estrechando mi mano. «Lo prometido es deuda. Venimos a devolverle su patrimonio». «Buenos días, licenciado. Veo que trajo compañía», dije, mirando a los oficiales de policía que conversaban con los hombres de la mudanza. Era necesario. No podíamos arriesgarnos a que el señor Roberto intentara alguna otra maniobra desesperada, aunque, para ser sincero, no opuso mucha resistencia. Las circunstancias ya se habían encargado de doblegar su arrogancia. Me hice a un lado y abrí las puertas de par en par. Durante las siguientes 2 horas, observé cómo mi vida material regresaba a su lugar legítimo. Los cargadores metieron primero mi sala, acomodándola exactamente donde siempre había estado. Luego trajeron el gran comedor de madera de encino, ese que compré con mi aguinaldo hace 20 años y que Roberto había llamado anticuado antes de robárselo. Después, el refrigerador de acero inoxidable, los cuadros, los espejos e incluso las cajas con mis sábanas y cobijas de invierno. Los vecinos del barrio comenzaron a asomarse desde sus cocheras y ventanas, curiosos por el movimiento. Doña Carmelita, la vecina de enfrente, me saludó con la mano desde su banqueta, con una gran sonrisa comprensiva. Aquí nadie juzgaba. Aquí la gente sabía que lo justo es justo. Cuando los cargadores terminaron y se retiraron, invité al licenciado Vargas a pasar al comedor. Limpié la mesa de encino con un trapo húmedo, sintiendo la textura familiar de la madera bajo mis dedos, y le serví un café recién colado y un plato con pan dulce. «Siéntese, licenciado. Cuénteme cómo sucedieron las cosas», le pedí, sentándome frente a él con mi propia taza de café. Vargas tomó un sorbo, acomodó sus lentes sobre el puente de su nariz y suspiró con evidente satisfacción profesional. «Fue un efecto dominó, señora Norma. Usted encendió la primera chispa con su visita, y el resto del castillo de naipes cayó por su propio peso», comenzó a explicar usando un tono calmado pero firme. Como le informé, yo ya había notificado a la inmobiliaria y al dueño de la casa en el fraccionamiento Las Palmas sobre los documentos falsos que su yerno presentó como aval. El dueño resultó ser un hombre con muy poca tolerancia a las mentiras. Ayer por la mañana se presentó en la propiedad con su propio abogado y una orden de desalojo exprés por fraude. Me imagino que Roberto intentó discutir, comenté, dándole un pequeño sorbo a mi café, recordando la cara de pánico de mi yerno. Oh, por supuesto. Intentó falar con firmeza, intentó amenazar con demandarlos por difamación. Pero cuando llegó la patrulla que yo envié con la orden de recuperación de sus muebles por reporte de robo, el señor Roberto se quedó sin palabras. Tuvo que ver, frente a todos sus nuevos y elegantes vecinos, cómo los cargadores vaciaban la casa 42. Se quedó parado en la banqueta, pálido, mientras los vecinos murmuraban a sus espaldas. Fue la humillación perfecta para un hombre que vivía de las apariencias. No sentí lástima. Sentí la tranquilidad matemática de una ecuación que finalmente se equilibra. «¿Y qué pasará con el intento de fraude en el registro público?», pregunté. «Esa es la consecuencia más severa», respondió Vargas, dejando su taza sobre la mesa. «La denuncia ya está en curso». Al investigar sus antecedentes para el caso, la empresa donde Roberto trabajaba como supervisor fue notificada del proceso legal por intento de fraude procesal. Las empresas de ese tamaño no toleran escándalos de integridad en sus filas. Fue despedido ayer por la tarde, sin derecho a indemnización por tratarse de un despido justificado por pérdida de confianza. Sin trabajo,
Sin aval y con un proceso legal en su contra, ninguna agencia de bienes raíces le rentará nada. Asentí lentamente. El hombre que me había llamado inútil, que había querido encerrarme en un asilo para quedarse con el fruto de mi trabajo, ahora no tenía un techo propio ni un escritorio donde sentarse a dar órdenes. ¿Y Elena?, preguntó mi voz, casi en un susurro. A pesar de todo, la palabra seguía teniendo un peso en mi garganta. Vargas me miró con empatía. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un teléfono celular. Su hija me llamó 3 veces esta mañana al despacho, señora Norma. Estaba llorando. Me pidió que intercediera por ella, que le dijera a usted que los perdonara, que están rentando un cuarto de hotel barato en las afueras de la ciudad y que los ahorros se les están terminando por pagar a los abogados defensores de Roberto. Me pidió su nuevo número de teléfono. Mantuve la mirada fija en los patrones oscuros de la madera de encino de mi mesa. Pensé en las noches que pasé llorando en esta misma casa, escuchando cómo planeaban mi encierro. Pensé en la nota escrita con la letra de Elena. Ya no podemos con ella, Roberto. Es una carga. El amor de madre es profundo, sí, pero no debe ser un pozo sin fondo donde uno arroja su propia vida para que otros no se hundan. No le dé mi número, licenciado, dije con una voz tan clara y firme que no dejó lugar a réplicas. Y si vuelve a llamar a su despacho, dígale que mi abogado solo trata asuntos relacionados con mi patrimonio. Ella tomó su decisión cuando firmó mi sentencia de encierro. Ahora tiene que vivir con el hombre que eligió sobre su propia madre. Vargas asintió con respeto. Guardó su teléfono y terminó su café. Sabía que yo no hablaba desde el rencor, sino desde una profunda y definitiva resolución. Me había convertido en la guardiana absoluta de mi propia paz, y nadie volvería a cruzar esa frontera. Pasaron 6 meses. La primavera llegó a la ciudad, llenando los patios de la colonia Libertad de flores de bugambilia y cantos de pájaros. Mi casa también floreció, pero de una manera diferente. El silencio que al principio disfrutaba tanto, se transformó lentamente en un murmullo de vida nueva, una vida que yo misma elegí construir. Decidí que no quería pasar mis años de vejez sentada frente a un televisor, esperando que el tiempo pasara. Si algo había aprendido de mi propia historia, era que el conocimiento y la firmeza son herramientas que deben compartirse. Abrí las puertas de mi casa las tardes de los martes y jueves. Comencé un pequeño taller de tejido y costura en mi sala, ofreciendo café de olla, pan dulce y mis conocimientos a las mujeres jóvenes del barrio. Esa tarde de jueves, mi sala estaba llena de luz natural. 5 mujeres jóvenes estaban sentadas alrededor de mi mesa de encino, concentradas en sus agujas y estambres de colores vibrantes. El olor a canela y piloncillo flotaba en el aire cálido. Entre ellas estaba Rosa, una muchacha de apenas 25 años, madre de 2 niños pequeños. Rosa me recordaba mucho a mí misma en mi juventud, de ojos amables, siempre dispuesta a servir, pero con los hombros caídos por el peso de un marido que se dedicaba a menospreciarla todos los días. Me acerqué a Rosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba hacer un punto cruzado con un estambre color mostaza. El hilo se le escapaba de las agujas, creando un nudo apretado y confuso. Se me volvió a enredar, doña Norma, dijo Rosa, bajando la mirada, con los ojos brillando por la frustración. Mi esposo tiene razón. Soy bien tonta para aprender cosas nuevas. Ayer me dijo que ni para barrer sirvo. Me detuve detrás de su silla. No sentí lástima. Sentí esa familiar chispa de indignación que ahora sabía cómo canalizar. Puse mis 2 manos, marcadas por los años y el trabajo, sobre sus hombros jóvenes. Suelta las agujas un momento, mija. Le pedí con voz suave pero firme. Ella obedeció, dejando caer las herramientas sobre la mesa. Me senté en la silla vacía junto a ella. Tomé el estambre enredado entre mis manos. Rosa, mírame, le dije, esperando a que levantara sus ojos oscuros para encontrarse con los míos. El estambre no se enreda porque seas tonta. Se enreda porque tus manos están tensas, porque tienes miedo de equivocarte, porque dejas que la voz de ese hombre retumbe en tu cabeza más fuerte que tu propia voz. Comencé a deshacer el nudo con movimientos precisos y pacientes, demostrándole que ningún enredo es permanente si se tiene la calma para observarlo. A mí también me dijeron que ya no servía, Rosa. Me dijeron que mi mente estaba fallando,
que era una carga, que no tenía derecho a decidir sobre mi propio techo. Le conté, mientras las demás muchachas en la mesa guardaban silencio, escuchando atentamente. Y por un tiempo dejé que me convencieran. Dejé que tomaran las riendas de mi vida porque pensé que, por ser mayor y por ser viuda, yo valía menos. Terminé de deshacer el nudo y estiré el hilo mostaza, dejándolo completamente liso sobre la madera. Le entregué las agujas de vuelta a Rosa. Pero el hilo es como la voluntad, mija. Si dejas que otros te lo jaloneen, se hace un nudo ciego. Tienes que sostener las agujas con firmeza. Las manos no deben temblar para defender tu dignidad, ni a los 25 ni a los 70 años. Si ese hombre te dice que no sirves, tú le demuestras que tus manos pueden tejer abrigos, que pueden sostener a tus hijos y que pueden abrir la puerta para que él se vaya si no sabe respetarte. Nunca dejes que nadie, ni por amor ni por miedo, te haga creer que eres una visita en tu propia vida. Rosa tomó las agujas. Vi cómo tragó saliva, procesando mis palabras. Sus nudillos, que antes estaban blancos por la tensión, se relajaron. Respiró profundo, acomodó el estambre entre sus dedos y, esta vez, con movimientos seguros y fluidos, logró hacer el punto cruzado perfecto. Una sonrisa tímida pero llena de orgullo asomó en sus labios. «Así se hace, mija», le dije, dándole una palmada de aprobación en la espalda, con calma y sin pedir permiso. El resto de la tarde transcurrió entre pláticas, risas y el rítmico tintineo de las agujas de metal. Compartimos historias, nos dimos consejos y formamos, sin darnos cuenta, una red de apoyo más fuerte que cualquier estambre. Yo no era una anciana inútil esperando el final de sus días en un rincón. Yo era la raíz fuerte de un árbol que ahora daba sombra a otras mujeres. Mi experiencia, mi dolor y mi victoria no habían sido en vano. Ahora servían como un mapa para que ellas no se perdieran en la oscuridad de los maltratos cotidianos. Cuando el sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de la ciudad de tonos naranjas y morados, las muchachas se despidieron, llenas de energía y con sus tejidos avanzando. Cerré la puerta principal y pasé el seguro. La casa quedó en silencio, pero ya no era un silencio hueco. Era un silencio satisfecho, el silencio de una jornada bien vivida. Recogí las tazas de café y las llevé al fregadero. Mientras lavaba los trastes, escuché en las noticias de la pequeña radio de la cocina un reportaje sobre fraudes inmobiliarios en la ciudad. Sonreí de lado. Sabía, por medio del licenciado Vargas, que Roberto seguía enfrentando su proceso en libertad condicional, trabajando de obrero en turnos nocturnos para pagar sus multas, viviendo en una habitación prestada, humillado y derrotado por su propia avaricia. Elena trabajaba limpiando oficinas, aprendiendo a la fuerza el valor del dinero y del esfuerzo que tanto despreciaba cuando vivía bajo mi techo. La justicia, cuando se ejecuta con inteligencia y sin levantar la voz, tiene una contundencia implacable. Sequé mis manos con un trapo limpio y apagué la luz de la cocina. Caminé por el pasillo hacia mi habitación. Al entrar, encendí la lámpara de mi buró. Su luz cálida iluminó la habitación ordenada, mi cama bien tendida y mi tocador. Me acerqué a la pequeña silla de madera junto a la ventana. Allí, descansando con orgullo, estaba mi viejo morral de tela tejida. Ese mismo morral que me había acompañado en mi viaje más oscuro, que había guardado mis centenarios, mis escrituras, mi testamento y las pruebas de mi sanidad mental. Lo tomé entre mis manos. Sentí la textura áspera de sus hilos de colores deslavados, hilos que yo misma había tejido hacía tantos años. Pasé mis dedos sobre la tela. En ese morral estaba contenida la historia de mi rescate. Me había servido de escudo y de espada en un campo de batalla donde mis enemigos creían que yo no tenía pruebas. Acaricié el botón de madera que lo cerraba y me senté al borde de la cama, mirando mi reflejo en el espejo del tocador frente a mí. Vi a una mujer mayor. Vi mis arrugas profundas alrededor de los ojos y de la boca. Vi mi cabello gris, recogido en un moño impecable, pero ya no vi fragilidad. Vi una fortaleza serena, una autoridad ganada a pulso, una mente brillante que supo jugar una partida de ajedrez contra la maldad y salir victoriosa sin alzar la voz ni una sola vez. Acomodé el viejo morral sobre mis rodillas, apoyando mis manos firmes sobre él,
respirando la paz absoluta de esta nueva vida que yo misma había rescatado de las garras del desprecio. A mis 75 años aprendí que la verdadera fuerza se teje en silencio.